La revista Forbes, de reconocido prestigio internacional, lo considera como uno de los líderes de opinión más influyentes de Twitter en nuestro país. Él es Eric Guerrero Rosas, un hombre con una misión declarada: sacudir conciencias. Damas y caballeros, fuerte el aplauso para recibir al licenciado Eric Guerrero Rosas. Bienvenido. Muchas gracias, muy amables, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por esta gentil invitación que me han hecho para tratar un tema muy importante y que ustedes saben va a dar mucho de qué hablar, va a generar turbulencia en los mercados, y me refiero a la renegociación del Tratado de Libre Comercio y a la seguridad energética, que es uno de los intereses estratégicos, a mi juicio, el más importante para los Estados Unidos. Y bueno, antes de entrar en materia, como pudimos ver en el video, comentarles que tengo ya más de 20 años trabajando como comentarista de Noticiero Hechos de TV Azteca. Y de repente, pues hay conocidos que me preguntan que qué tan larga ha sido mi trayectoria. Entonces, para dar un ejemplo, siempre les digo, mira, imagínate cuando estaba joven, así muy chavo. Ahorita les voy a enseñar una fotografía, que es precisamente aquí en el estado de Guanajuato. Normalmente en esa época, pues las personas solían confundirme con Jackie Chan. En serio, era muy común que me confundieran con Jackie Chan. Pero ya después de tantos años, pues ahora ya lo que me preocupa es que ya me empiezan a confundir con el profesor Miyagi, ¿no? Entonces ahí se pueden dar una idea de cuánto tiempo, qué tan larga ha sido mi trayectoria en los medios de comunicación. Bien, también antes de entrar en materia, porque ustedes saben que estos temas son temas muy polémicos, son temas que desatan mucha pasión, pues sí quiero hacer 3 advertencias que considero muy importantes. La primera advertencia, pues es simplemente recordar algo que por desgracia se nos olvida con demasiada frecuencia a los seres humanos. Nadie es poseedor de la verdad absoluta, nadie. Sin embargo, ustedes saben, no falta quien, apoyándose en sus títulos académicos, en su experiencia, en el éxito que ha logrado a lo largo de su vida, pues sean personas que se vuelven chocantes, petulantes. Es el típico que se siente bordado a mano, se cree la divina garza, anda caminando por la vida como si fuera un ser iluminado, superior, y creen que su opinión es la única válida. Esta tendencia a la soberbia, por desgracia, es muy común en el ser humano. Vean ustedes lo que decía el gran filósofo René Descartes: no hay nada más equitativo y mejor repartido en esta vida que la razón. Todo mundo cree que la tiene, pero lo cierto es que nadie, por más títulos académicos, por más experiencia, por más éxito que acumule a lo largo de su vida, nadie, por más fregón que se crea o se sienta, tiene en sus manos el monopolio de la verdad. Entonces lo traigo a colación porque en un tema muy complicado, en un tema crucial como es la renegociación del tratado y la seguridad energética, pues lo que vengo a presentarles a ustedes es mi muy particular punto de vista, mi forma muy especial de enfocar las cosas. Es una opinión, y así les pido por favor que sea considerada como una opinión. La segunda advertencia también es muy importante para mí porque yo acostumbro decir las cosas como las veo, tal cual, o sea, sin hipocresías, doblaje ni maquillaje. Utilizo un estilo muy directo. Entonces la advertencia va por este lado. No vengo aquí con el ánimo ni con la intención de ninguna manera de lastimar o de ofender las preferencias, las ideologías o las creencias de nadie. O sea, yo respeto mucho la forma de pensar de los demás, porque como alguna vez dijera Antonio Gramsci, pues todos los hombres son filósofos, ¿no? O si lo expresamos en términos más recientes, diríamos que todos los facebookeros son filósofos, ¿no? Pero bueno, a lo que hacía alusión el señor Gramsci es a que todos los seres humanos tenemos una inclinación natural por tratar de entender lo que sucede a nuestro alrededor, y esta inclinación pues nos lleva, lógicamente, a emitir juicios, a realizar interpretaciones. Todos tenemos teorías, todos tenemos explicaciones, todos tenemos hipótesis, cada cabeza es un mundo. Entonces yo respeto mucho el enfoque que ustedes tengan sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio y su impacto en el sector energético, pero bueno, ustedes me han hecho favor de invitar para que yo les presente cuáles son mis escenarios, las buenas, las malas noticias, y lo hagan de manera directa, sin hipocresías, doblaje ni maquillaje. Entonces voy a hablar en ese tono, pero que quede claro, por favor, mi única intención es dar a conocer estos escenarios, pero no pretendo con esto de ninguna manera lastimar o ofender la opinión de nadie. Y la tercera advertencia es la más importante para mí, pero quizá la más polémica.
tomando en cuenta que esto es un foro empresarial, es un foro de negocios, y están ustedes en un sector donde van a pasar cosas cruciales, importantísimas. Yo aquí no me interesa venir a hablar del pasado, o sea, yo voy a hacer muy escasas referencias, solamente cuando las considere indispensables. Tampoco me interesa venir a hablarles y hacer una evaluación de lo que han sido las autoridades en materia energética hasta el día de hoy, y mucho menos me interesa venir a plantearles a ustedes cuál es el mundo ideal, cuáles son los cambios que yo creo que deberían de hacerse para que esto funcione de maravilla. Ni hablar del pasado, ni hacer una evaluación del presente, ni mucho menos el mundo ideal. A mí lo que me interesa es hablar de tendencias, presentar escenarios, qué es lo que creo que viene hacia adelante. Sin embargo, esta actividad es muy riesgosa. El alto riesgo que se corre a la hora de presentar escenarios es el de equivocarse. Entonces la advertencia viene por este lado. Nadie tiene bola de cristal, yo no la tengo desde luego. Hasta el día de hoy, afortunadamente para mi carrera de analista, mi número de aciertos ha superado a mi número de errores, pero esto no me garantiza que no me pueda equivocar. Claro que en cualquier momento puedo incurrir en error, pero aún así voy a asumir el riesgo de hablarles a ustedes sobre lo que creo que puede suceder con la renegociación del tratado y sobre todo su impacto en el sector energético. Ahora, ¿por qué si el riesgo de equivocarse es tan alto? ¿Por qué de todas formas presentar los escenarios? Bueno, porque creo que tomando en cuenta, insisto, que ustedes son hombres de negocios, son empresarios, creo que lo realmente importante es lo que van a ver aquí en pantalla. Las buenas decisiones no tienen nada que ver en dónde está parada la economía hoy en día, claro que no, sino en dónde probablemente se encontrará mañana. Y en este sentido, me encontró una frase increíble, porque viene de un destacado jugador del hockey, y vean lo que él decía, ¿no? Los buenos jugadores patinan hacia el disco, pero los grandes jugadores patinan hacia donde va a estar el disco. Esa es la utilidad de presentar escenarios, actuar de manera estratégica para tratar de aprovechar las oportunidades y cubrirse de los posibles riesgos. Además, ustedes como empresarios, como hombres de negocios, dependen de los pronósticos. Y el economista que mejor ha descrito esta necesidad entre los empresarios fue el señor Rothbard, que a mi juicio escribió el análisis más agudo sobre las causas de la Gran Depresión de 1929. Pero vean lo que decía este señor en ese libro. Dice Rothbard: en buena medida, los empresarios se encuentran en el mundo de los pronósticos. Deben invertir y pagar costos en el presente con la expectativa de cosechar un beneficio a futuro. Dice Rothbard, pues bueno, los mejores empresarios, aquellos que cuentan con un mejor juicio para anticipar las tendencias del mercado, para armar una buena estrategia, son los que generan beneficios, los que salen ganando, los que generan utilidad. Los empresarios ineficientes, los que no tienen esta capacidad para prever o para tratar de visualizar tendencias, son los que sufren las pérdidas. Entonces, por eso, de alguna manera, esta información es de utilidad. Y aquí, por desgracia, hay algunos que no lo entienden. Hay mucha gente que critica esta cuestión de los escenarios, de presentar tendencias. Pero en el mundo empresarial, en la práctica, cada vez más compañías mexicanas que van en crecimiento contratan especialistas y incorporan a su organigrama un departamento que normalmente le llaman inteligencia de negocios. ¿A qué se dedica el departamento de inteligencia de negocios? A analizar los riesgos, a tratar de descubrir oportunidades y prospectar, proyectar hacia futuro. Fíjense, mientras algunos desprecian esta actividad, en cuestión teórica, en la práctica es algo cada vez más necesario y cada vez más demandado. Por eso me voy a enfocar, a pesar de los riesgos de equivocarse, en lo que veo hacia adelante. Y vienen cosas muy importantes. Hace 4 años que ustedes me hicieron favor de invitar al foro en la ciudad de Querétaro, yo hablaba de la reforma energética como la joya de la corona. Cuando se desploman los precios del petróleo, se frenan las inversiones, recibí hasta burlas, ¿eh? Había gente muy burlona que me decía, ahí está, mira nada más tu dichosa reforma energética, qué fracaso. Pero ahorita las condiciones son diferentes y van a ser muy diferentes para la próxima década. Y la reforma energética, en todos sus aspectos, en todas sus partes,
va a volver a ser la joya de la corona porque va a generar una cantidad de inversión muy importante. Entonces, vamos a ver estos escenarios, qué es lo que estoy esperando para el sector energético y a raíz de la renegociación del tratado. Pero bien, como son varios asuntos, varios temas, y como bien decía Jack el Destripador, pues vámonos por partes. Primer punto, en este momento, como que en general se ha caído en un exceso de confianza. Ustedes recordarán, vivimos épocas, una sacudida muy fuerte en los mercados financieros. El dólar al mayoreo, sobre todo desde en agosto del año pasado, 2016, que alcanzó un punto muy bajo, la gráfica del dólar, por favor, llegó a cotizarse, y aquí estoy reflejando el dólar al mayoreo, en 18 pesos por dólar el 16 de agosto. Después viene una sacudida tan fuerte, ustedes recordarán, que alcanzamos un punto máximo histórico el 19 de enero, un día antes de que tomara posesión Donald Trump, de 21 pesos con 93 centavos al mayoreo. Ustedes recordarán, al menudeo rebasó los 22 pesos. Entonces, en ese momento, cuando estábamos esperando justamente lo peor, cuando muchos hablaban de que el tipo de cambio podría rebasar los 23 pesos, llegar a 25, y se esperaba que Donald Trump generara toda una serie de desgracias económicas contra México, para sorpresa de propios y extraños, ustedes saben, vino una revaluación increíble. Se desinfla el tipo de cambio y de 21.93 dólares al mayoreo el 19 de enero, alcanzamos un mínimo el pasado, a mediados de julio pasado, de 17.49. Y entonces, esto ha hecho creer a muchos que lo peor ya quedó atrás. Ya se disipó el miedo, ya algunos dicen que Donald Trump ya no es una amenaza tan grave para México, que es un payaso, que está maniatado por el Congreso de los Estados Unidos. ¿Y cómo se refleja? Pues a nivel de cancha, en medios de comunicación. Vean esta nota del Financiero: lo peor para el peso ya quedó atrás, dice un gran analista. Otros más, de los más importantes, dice: lo peor ya pasó, los siguientes 6 meses serán mejores que los 6 anteriores. Esta nota de Infocel: temores de inversionistas en su menor nivel en 23 años. El riesgo de invertir en México va a la baja. De hecho, el famoso índice del miedo, antes de que estallara en horas recientes la cuestión de resurgiera el temor de una guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte, pues también el índice del miedo ya había alcanzado niveles históricamente bajos, ¿no? Entonces todavía hay personas que en este sentido creen que lo peor ya quedó atrás. Pero aquí, resumiendo al máximo, simplificando al máximo, yo les puedo decir que les tengo una muy buena noticia y una muy mala. ¿Cuál quieren escuchar primero, la buena o la mala noticia? ¿De qué ánimo están ustedes esta tarde? ¿La buena o la mala? La mala. Bueno, son masoquistas, es que no hay buenas noticias, dicen acá al frente. No, sí hay buenas noticias, pero la mala noticia es que, señores, no todo es malo, ahorita lo vamos a ver. Hay cosas importantes para el sector energético que yo estoy viendo, pero la mala noticia es que quien crea que lo peor ya quedó atrás en materia de tipo de cambio, sacudida en los mercados, impactos económicos, a mi juicio creo que comete un error grave. Y va a regresar la turbulencia, va a regresar la sacudida, y en algún momento no podemos descartar que el tipo de cambio regresa o rebasa por algún momento niveles de 22 pesos por dólar, otra vez. Y una de las razones es la siguiente: el factor Trump. ¿A qué nos estamos enfrentando con Donald Trump? Aquí es muy importante tener un buen diagnóstico, porque hay muchos mitos alrededor de este personaje que andan circulando. Primero, pues todos estamos desconcertados con su forma de actuar. Se le ve como un líder tremendamente caprichoso, ¿no? Y un buen ejemplo pues tiene que ver con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Cuando el tipo de cambio se estaba desinflando, cuando venía la revaluación, vean qué capacidad tiene este señor para desestabilizar los mercados. De repente sale y hace su declaración clásica, ¿no? Trump amenaza con sacar a Estados Unidos del tratado si no hay grandes cambios, o sea, si no obtiene todo lo que él quiere en la mesa de negociación. Y la verdad, no sé cuál sea el punto de vista de ustedes. Obviamente Estados Unidos también se daría un tiro en el pie.
pero los más perjudicados, los que nos llevaríamos con la peor parte de una salida de Estados Unidos seríamos nosotros. Indudablemente que el efecto económico en México sería tremendamente perjudicial. Y entonces vean entonces cómo esta declaración, en pleno desinfle del tipo de cambio, revierte temporalmente las expectativas, otra vez hace crecer el temor, el miedo, la incertidumbre, repunta otra vez el tipo de cambio, ¿no? Lo reflejan las notas de prensa, esta nota de expansión. El peso se hunde tras conocerse que Estados Unidos considera abandonar el tratado. Pero ese mismo día, cuando reacciona negativamente el tipo de cambio, en la tarde el presidente Enrique Peña y el primer ministro de Canadá, Trudeau, se comunican con Donald Trump para tratar de calmarlo, ¿no? Y decirle, oye, Donny, ya tranquilo, ¿no? Ya no estés amenazando de esa manera, estás desestabilizando, estás metiendo ruido en el mercado. Entonces Trump habla con Peña y Trudeau y ya les dice, no, ya ok, tranquilo, no, ya no voy a hablar de esto, no nos vamos a salir del Tratado de Libre Comercio. Y entonces el presidente Peña se queda tan tranquilo que ese mismo día en la tarde, vean lo que publica la página de internet de la Presidencia de la República. Dice, el presidente Enrique Peña Nieto conversó hoy por teléfono con el presidente Donald Trump sobre el tratado. Los mandatarios coincidieron en la conveniencia de mantener el Tratado de Libre Comercio y trabajar junto con Canadá para llevar a cabo una exitosa renegociación para beneficio de los tres países. Así se fue a dormir el presidente Peña. Y al otro día, Donald Trump otra vez vuelve a machacar y amenaza con salir de nuevo del tratado. Entonces esta forma de actuar ha generado varios mitos. Primer mito popular sobre Donald Trump: es un ignorante, dicen muchas personas. Y así lo trata la prensa nacional y extranjera, ¿no? Vean esta nota, ¿no? Cuando saca a Estados Unidos del Acuerdo de París, lo califican como un líder que cree que el cambio climático es un invento de los chinos. Se burlan de él de manera muy irónica. Luego Los Angeles Times asegura que Trump pasará a la historia como un ignorante y un obstinado. Y viene aquí a título de ejemplo una nota del País, ustedes saben, es uno de los diarios más influyentes de la Unión Europea, y dice: el precio de la incultura científica. Médicos, farmacéuticos, universidades y políticos deberían buscar vías para expulsar a los charlatanes de la vida pública. ¿De veras es un ignorante el señor Trump? Donald Trump tiene de ignorante lo que yo tengo de astronauta, o sea, ni un solo pelo. El señor tiene una licenciatura en ciencias y se especializó en economía y antropología por la Universidad de Fordham, pero además cuenta con una maestría en administración de negocios y se graduó ni más ni menos que en la escuela Wharton, la más prestigiada en esta área a nivel mundial. No es ignorante, más bien se pasa de listo, es un populista en toda la extensión de la palabra. Y a nivel mundial, a lo largo de la historia, tanto populistas de derecha como de izquierda son expertos en manejar las emociones, en manipular al público. Los líderes populistas son hombres tan mañosos que saben que para acceder al poder y ya estando instalado en funciones de gobierno, aplastar a sus oponentes y tratar de incrementar ese poder, ellos saben que tienen que dirigir la estrategia no al cerebro. Ellos no avientan al público dardos al cerebro con propuestas de fondo, lógicas, bien razonadas, programas sofisticados de gobierno. Ellos saben que el voto razonado casi no existe. El voto razonado en cualquier democracia es privilegio de una élite, de una muy delgada franja que no llega ni siquiera al 5% del padrón electoral. En una democracia el voto es de carácter emocional y entonces por eso se dedican a aventar dardos al corazón para explotar los miedos y sentimientos de la gente. Le avientan dardos al estómago para explotar sus necesidades y le avientan dardos al hígado para explotar sus resentimientos. Aquí el gran manipulador de masas, el más importante de toda la historia, Adolfo Hitler. Vean lo que dice en sus memorias, en este famoso libro que escribió cuando estaba preso en la cárcel, el Mein Kampf. Aconseja a Hitler.
Dice, la gente en lo concerniente a su naturaleza y opiniones están gobernados por sensaciones y sentimientos, más bien que por consideraciones de tipo racional. Esta arma intelectual solo se puede usar con éxito con la muchedumbre. Entonces, para saber a lo que nos estamos enfrentando, porque esto no va a cambiar este estilo de Donald Trump, les voy a pedir que veamos un video muy corto, donde él se burla de México y se burla del presidente Peña. Pero les pido por favor que lo veamos a través de esta óptica. Ese discurso no tiene nada de racional, no tiene nada de fondo, no tiene estructura lógica. Es un dardo aventado al hígado para explotar en los resentimientos. Vean la habilidad de este señor en este sentido. Oh, the president of Mexico yesterday, or the ex-president, or whatever, whoever, who cares? He said, we will not even consider paying for the wall. You have to understand. Because, okay, you ready? Who's going to pay for the wall? Who? 100%. 100%. So I get a call from one of the reporters yesterday, and they said, the president of Mexico said they will not, under any circumstances, pay for the wall. They said to me, what is your comment? I said, the wall just got 10 feet higher. True. True. Y lo hacen con toda intención. Miren lo que dice en los diálogos de Platón. Platón cita a Gorgias, uno de los grandes populistas, el padre del populismo en la Grecia clásica, un extraordinario orador que era asesor de candidatos a gobierno. Decía Gorgias, la palabra es como un veneno, con el cual se puede hacer de todo, envenenar y embelezar, dominar y hacer esclavos a los hombres. Un autor más reciente, el Dr. Green, en este libro que ha sido un bestseller mundial, El arte de la seducción, dice algo muy parecido. Para él, en cuestión política, ¿quién es un gran seductor? El que es capaz de manipular esas emociones, como lo hacen los líderes de derecha o de izquierda. Dice el Dr. Green, no podrás seducir sin la capacidad de salir de tu piel y entrar en la de otra persona, penetrando su psicología. La clave es ver las palabras como un instrumento, no para comunicar ideas y sentimientos auténticos, sino para confundir, deleitar y embriagar. Digo, esto es una desgracia, pero es algo muy conocido y bien aplicado por los líderes populistas. Y Donald Trump va a seguir actuando así, no va a cambiar, es su estilo. Lo hace con toda intención, sí, desde luego. Es una forma muy perversa de actuar, premeditada. Ustedes saben que Donald Trump ha escrito libros sobre el arte de la negociación, dando consejos de cómo hacerse rico y poderoso, ¿no? Entonces, en uno de estos libros, vean lo que él dice textual. Dice Donald Trump, la clave es la osadía, o sea, atreverse a hacer cosas que los demás no se atreven. Dice, juego con las fantasías de la gente. Nunca está de más un poco de hipérbole. Ojo con esto, Esto es un recurso literario que solamente utilizan personas cultas. O sea, de ignorante no tiene ni un pelo, Vamos a ver ahorita qué entiende él por hipérbole. Dice, a la gente le gusta creer que tal o cual cosa es la más grande, la más atrevida o la más espectacular. Dice, he dicho hipérbole, que es exagerar sin mentir. Es decir, la exageración en su variedad inocente, que es además una forma de promoción muy eficaz. Es uno de sus principios, así se mueve. Entonces vean una forma concreta. Con China, de repente amenaza a los chinos y dice que va a imponer aranceles muy altos. Los grandes especialistas se asustan, especialistas que ven todo desde el prisma del factor racional, que son gente de buena fe y que creen que todo el mundo actúa igual que ellos. Y entonces, al analizar estos temas, se asustan grandes expertos y empiezan a pronosticar que Donald Trump va a desatar la Tercera Guerra Mundial, que va a despertar al gigante dormido, que China se va a aliar con Rusia, viene la Tercera Guerra Mundial. Y de repente, el 13 de mayo, Donald Trump pacta con los líderes chinos. Y entonces la prensa mundial, el economista de España, muy sorprendido, dice, ¿dónde está la guerra comercial? Dice, en pocas semanas Estados Unidos y China han pasado de las amenazas a cerrar los primeros acuerdos comerciales, ¿no? Y otra nota dice, la extraña relación entre Estados Unidos y China, de la guerra comercial a cerrar los primeros acuerdos.
¿Qué logró Donald Trump? Logró lo que otros presidentes de Estados Unidos jamás habían conseguido. Logró que los chinos aceptaran una mayor apertura financiera para fondos de inversión estadounidenses, aseguradoras, etc. Ahorita hace unos días ya los volvió a amenazar con aranceles. Algo más está planeando. Pero es una forma deliberada de actuar. Ahora bien, entonces ignorante no tiene nada. Pero entonces viene otro mito popular. Ah, vaya, bueno, pues si no es ignorante, entonces está loco, está loquito. Y se puso de moda cuando ganó la presidencia de Estados Unidos, varios programas de televisión aquí en México, de repente el conductor sentaba al psiquiatra y le decía, a ver, señor experto, denos su diagnóstico. ¿Verdad que es un desequilibrado? Y el psiquiatra se daba vuelo. Sí, claro, está enfermo este cuate, es un traumado, de niño lo han de haber metido al baño sus papás, varias horas lo han de haber encerrado, es un costal de traumas. Y entonces vean el Russia Today, en una nota, dice, paranoide con delirios y megalómano, psiquiatras de Estados Unidos diagnostican a Donald Trump. ¿De veras está loco? No, más bien es un tipo, insisto, perverso, que tiene una estrategia de negociación que personas racionales de buena fe no alcanzan a captar porque alguien puede ser capaz de actuar de esa manera. Pero a él, al menos en el sector privado, le dio muchos beneficios. Miren, otra de las recomendaciones clásicas de Donald Trump, en el que fue su libro más conocido, publicado en 1987, ¿no? El arte de la negociación. Dice textual Donald Trump: con mis interlocutores o adversarios, problematizo lo más posible. O sea, los agredo, les meto temor, incertidumbre, los desconcierto, les doy señales encontradas para que no sepan bien a bien cuál es mi idea original, los desestabilizo. ¿Para qué los desestabilizas y los atemorizas? Dice, porque si se debilitan, los aplasto y gano todo en la mesa de negociación. Dice, y si son fuertes, dice, pues bueno, pues entonces ya negocio con ellos. Le estoy lanzando muchas acusaciones al aire. No, su propio secretario de Comercio, el doctor Rose, lo reconoció cuando fue al Senado de Estados Unidos el 19 de abril. Dice, amenazas de Donald Trump para debilitar a México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. O sea, es una estrategia con toda intención deliberada. Y vean ustedes, ya en la comparecencia ante el Senado, textual lo que dijo el secretario de Comercio. Dice, creo que el presidente Trump ha hecho un trabajo maravilloso, precondicionando, o sea, desestabilizando, atemorizando a algunos de los otros países con quienes negociaremos, o sea, México en la cuestión del tratado. Dice, la caída del peso no fue casualidad. Ah, ¿no? Ah, qué cinismo, caray. O sea, ¿veían que era una repercusión inevitable de lo que estaban haciendo? Sí, puede decirse que fue hasta con toda intención, ¿no? Lo que yo interpreto de ahí. Dice Rose, la caída del peso no fue casualidad. Trump ya ha hecho algo del trabajo que necesitamos para conseguir mejores acuerdos comerciales. Vean ustedes, insisto, esto no va a cambiar, es una forma muy perversa de actuar. Por eso, algunos de mis conocidos cuando me dicen, oye, si eso te parece una forma muy perversa de actuar, ¿por qué entonces te tomas fotos con Donald Trump? Digo, no, ese no soy yo, no sean malvados, es un empresario chino, ¿no? Pero bueno, entonces, esto hizo lanzar una declaración al secretario de Economía, muy cierta, ¿no? Dice el doctor Guajardo, dice, la renegociación del tratado será una montaña rusa, ¿no? Dice, las negociaciones comerciales, la incertidumbre es inevitable, y más con Donald Trump, y se asemeja a la experiencia de subir a una montaña rusa, en donde en un mismo viaje tendremos tramos buenos, tramos regulares y tramos definitivamente malos, ¿no? Entonces, no nos estamos enfrentando a un loco ni a un ignorante, nos estamos enfrentando a un populista, a un manipulador que lanza dardos al estómago, al hígado o al corazón para tratar de imponerse en la mesa de negociaciones. Y esto no va a cambiar. Ahora bien, tomando en cuenta este contexto, según yo, ¿qué podemos esperar con la renegociación? Miren, en el mes de febrero fui a dar una conferencia en la Ciudad de México, en la Hacienda de los Morales, con altos inversionistas de la industria automotriz.
Muchos de ellos había mucha incertidumbre, sentían que Donald Trump se le iba a ir encima con toda la industria automotriz. Entonces, yo les comentaba en aquella ocasión, les dije, miren, creo que el interés estratégico de Estados Unidos va por otro lado. Ahorita vamos a ver. No les interesa tanto atacar a la industria automotriz, ni atacar al sector agrícola, ni a otros sectores. Esto, utilizar el ataque a la industria automotriz, les decía a esos inversionistas, me da la impresión que es más bien una estrategia, es una carta de negociación para sacar otro tipo de cosas, para tratar de doblar al gobierno mexicano. A final de cuentas, cuando ellos ya logren satisfacer su principal interés estratégico, ahorita vamos a ver cuál creo que es, finalmente guardarán esas cartas y no habrá gran daño ni a la industria automotriz ni a otros sectores. Si es que logran satisfacer ese objetivo de cuál es su principal ambición. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué podemos esperar? Hay cosas increíbles. Si nos atenemos al documento que publicó el organismo encargado de las negociaciones comerciales, de fijar la política en materia de negociación, pues podemos ver que hay algunas cosas positivas, por increíbles que parezcan. ¿Cuáles pueden ser las cosas positivas? Tomando en cuenta estos lineamientos generales. Ahorita vamos a ver, no va a ser tan sencillo en la práctica ya negociar esto, pero en el papel hay algunas esperanzas. ¿Qué es lo positivo? Primero, y esto también le quitó mucha atención a los mercados, y también en su momento, hace unas semanas, ayudó a desinflar el tipo de cambio, fue que ya definitivamente, y ya el Congreso estadounidense ya lo aclararon los principales líderes del Partido Republicano, que son los que tienen ahí mucho peso, no se va a aplicar el impuesto de ajuste fronterizo. Ustedes recordarán, esta fue una bandera de Donald Trump que provocó mucho temor, mucha incertidumbre. De haberse aplicado este tipo de impuesto de ajuste fronterizo, hubiera provocado un daño económico muy fuerte, hubiera entorpecido en buena medida el tratado, el flujo comercial entre México y Estados Unidos. Ya definitivamente está descartado, no entra dentro de las negociaciones, está enterrado, y de alguna manera podemos decir que de entrada esto ya es una buena noticia, porque reduce la incertidumbre, elimina un factor de riesgo. Segundo objetivo de los Estados Unidos, declarado por ellos mismos, por los negociadores, pues no habrá castigos a la industria automotriz ni a otros sectores clave. Hablan de que ya la cuestión de los aranceles ya no se va a aplicar tal y como lo estaba asustando Donald Trump. Tercero, dice, Estados Unidos buscará reducir su déficit, pero no a través de aranceles, que era la amenaza de Donald Trump, que hubiera perjudicado mucho al comercio entre los países, sino eliminando obstáculos al comercio. Lo que ellos quieren es aumentar las exportaciones estadounidenses hacia México, y esto que nos lleva a pensar, si nos atenemos estrictamente a este objetivo, a que no va a haber menos, sino van a buscar más libre comercio. Ojo con esto, es la posibilidad de que no apliquen aranceles ya en la práctica, así como de castigo. Vean lo que dice esta oficina, ¿no?, de negociación, lo dijo apenas el 17 de julio. Dice, el nuevo NAFTA debe seguir rompiendo barreras a las exportaciones estadounidenses. Esto incluye eliminar las subvenciones injustas, las prácticas que distorsionan el mercado y las restricciones onerosas a la propiedad intelectual. Dice, nuestra oficina y en determinado momento el gobierno estadounidense pues ya defenderá el acceso de los 3 países al comercio libre de aranceles. Vean ustedes, o sea, contra todo lo que se esperaba, si la negociación va efectivamente por este lado, vamos a tener más libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, no mayor proteccionismo. Fíjense. Ahora, esto no quiere decir que Donald Trump de repente se ponga loco ante la prensa y empiece a tuitear y amenace con aranceles. Pero el objetivo estratégico plasmado en el papel de los negociadores es no mayor proteccionismo, sino mayor libre comercio. Ahora, esto es muy importante. Se van a reforzar las llamadas reglas de origen. Ustedes saben, el contenido mínimo de materias primas regionales que deben tener los productos canadienses, estadounidenses o mexicanos para beneficiarse de las ventajas que ofrece el Tratado de Libre Comercio. Esta es una buena o una mala noticia.
para otros países es una muy mala noticia, porque entonces, si se fija un mayor contenido regional en las reglas de origen y se obliga a los fabricantes a consumir más materias primas de Estados Unidos, de Canadá y de México, los beneficiados indudablemente serán productores mexicanos, canadienses y estadounidenses. Los grandes perjudicados será la Unión Europea, serán los países asiáticos, porque entonces bajará el consumo de materias primas de esas regiones. Podemos decir que será un golpe proteccionista hacia otras áreas del mundo, pero el consumo estadounidense apuntará entonces más hacia México. ¿Cuál podría ser la repercusión? Aumentará el consumo en México, aumentará la tasa de crecimiento si se logra esto. Obviamente no es lo ideal. Yo desde el punto de vista teórico, yo soy partidario del libre comercio, pero viendo las condiciones tan complicadas en la práctica y viendo que esto en determinado momento podría beneficiar el consumo de México, digo, pues entonces el equipo negociador mexicano se debe enfocar en plasmar esto. Alfredo Coutinho, que es un colega analista que muy respetable, muy acertado, creo que lo resumió muy bien el 27 de julio. Dice, permitir más contenido de Estados Unidos en las exportaciones de México puede ser el mecanismo para ayudar a reducir el déficit estadounidense. O sea, sin necesidad de aplicar castigos o aranceles, ¿no? O sea, simplemente mayor contenido regional aumentan las exportaciones estadounidenses, ¿no? Hacia México y hacia Canadá. Entonces dice Coutinho, si el comercio total aumenta, que es lo que se espera, todas las partes lograrán una ganancia, ya sea en la actividad económica, en la inversión, en el empleo o incluso en el bienestar social. Esto ya lo había yo publicado en un periódico que estoy dirigiendo que se llama Círculo Rojo, y luego ya lo subo a mi página de internet desde el 6 de junio de este año. Entonces yo publiqué ese artículo y si lo buscan en mi página, aquí ahí lo encuentran como la renegociación del tratado con Estados Unidos, oportunidad de oro para México. ¿A qué me refería yo? A las reglas de origen, precisamente, ¿no? Yo decía en este artículo textual, Estados Unidos es por mucho el mayor consumidor a nivel mundial. Según un estudio reciente de Goldman Sachs, sus ciudadanos, alrededor de 300 millones de personas, gastan en promedio al día $97. En China, alrededor de 1.300 millones de personas, ese gasto no llega ni siquiera a los $7 en promedio. En números redondos, 30.000 millones de dólares de gasto estadounidense diario contra 9.100 millones de dólares de gasto chino también diario. Entonces, ¿qué implicarían las reglas de origen? Algo increíble. Una gran masa de consumo estadounidense que se va a la Unión Europea, que se va a países asiáticos, se viene para acá, a México. Fíjense ustedes, esto es un tema muy polémico. Insisto, desde el punto de vista teórico no debe ser, porque sí es un golpe proteccionista hacia otras regiones del mundo, pero a México de momento lo puede beneficiar. Obviamente tiene otras consecuencias negativas, pero de entrada, redirigir el consumo. Por eso, Peter Navarro, el asesor comercial de Donald Trump, que es uno de los líderes, uno de los fuertes en el equipo de negociación del tratado, vean lo que declaró el 15 de marzo, y esto también empezó a ayudar a desinflar el tipo de cambio. Tenemos una tremenda oportunidad con México para fortalecer las reglas de origen en el tratado y con ello generar una potencia regional mutuamente ganadora, donde trabajadores y fabricantes de ambos lados de la frontera se van a beneficiar enormemente. Varios levantaron la ceja en ese momento y dijeron, a ver, dígame, señor Navarro, ¿qué me está dando usted a entender? ¿Que de enemigos jurados y que nos iban a poner impuestos fronterizos, nos iban a aumentar los aranceles, iban a castigar a la industria automotriz? Ahora vamos a pasar a ser sus mejores aliados, sus principales aliados, que vamos a reforzar el comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, Canadá, Estados Unidos, que pretenden formar una potencia regional, la más importante a nivel global, la más poderosa, sobrepasando a la Unión Europea y a los países asiáticos. Dice el señor Navarro, más allá del discurso y del populismo y de la demagogia, sí, ese es el objetivo fundamental. Ahorita vamos a ver qué incentivo tiene el gobierno de Estados Unidos para hacer esto, ¿no? Por eso el día de hoy me llamó mucho. Perdón haber sido marca Televisa, suelen fallar, mil disculpas. Esta nota salió el día de hoy, ¿no? 11 de agosto.
Dice, riesgos para México vinculados con el tratado han disminuido, dice la calificadora Fitch. La calificadora agregó que incluso algunos aspectos de la renegociación del tratado podrían ofrecer oportunidades en el mediano plazo. Esta es una de las oportunidades. Más comercio, más consumo hacia México a través de las reglas de origen. Ahora, otra cuestión, dentro de la modernización, pues es lógico, han pasado muchos años, pues quieren incluir temas que están ausentes en el tratado hasta la fecha, como el comercio electrónico, una mayor apertura en los sectores energético, financiero y de telecomunicaciones, pero esto, bueno, esto ya se facilita por las reformas del Pacto por México, las reformas estructurales. Imaginen ustedes que hace 20 años se hubiera dado la renegociación y hubiera dicho el gobierno de Estados Unidos, nuestro objetivo es una mayor apertura en materia energética. No, hombre, no, se incendia el país y ahí sí se sale México del tratado y se vayan a volar, el petróleo es nuestro y bla, bla, bla. Ahorita ya es otra cuestión. Ya con las reformas estructurales esto ya ni siquiera genera gran ruido político. Y vean la oficina encargada de negociar lo que comentó, ¿no? Lo que plasmó en sus objetivos. Dice, vamos a proponer incluir varios temas que no formaron parte del NAFTA cuando se negoció en 1993, como comercio electrónico, economía digital o apertura de la inversión en los sectores energético, financiero y telecomunicaciones. Dice, vamos a proponer actualizar y fortalecer las reglas de origen, lo que estábamos comentando, ¿no? Entonces, esos son algunos de los puntos positivos, por eso bajó la incertidumbre, el temor, se desinfla el tipo de cambio y algunos ya ven que se pueden presentar algunas oportunidades para México. Ok, de acuerdo, pero ¿qué es lo complicado? ¿Qué es lo delicado? Porque eso no va a ser nada sencillo. ¿Y por qué Estados Unidos tiene el incentivo de formar una potencia regional? ¿Por qué quiere reforzar la tasa de crecimiento entre México, Canadá y los Estados Unidos? ¿Cuál es su incentivo fundamental? Y la lectura que yo hago del entorno es que el principal objetivo de Estados Unidos, insisto, no son los aranceles, no es atacar a la industria automotriz, ya vimos que tampoco el impuesto fronterizo, es lograr seguridad energética. Ese es su objetivo fundamental, ese es lo más importante. Pero también viene algo delicado, algo que quiero tratar antes de la cuestión energética, que es algo muy complicado. En su lema de campaña, uno de sus lemas, Donald Trump decía, para hacer grande a Estados Unidos otra vez. ¿A qué se refieren? Los republicanos, los más conservadores, normalmente sentían que Estados Unidos había perdido hegemonía, había perdido protagonismo, y que a la primera potencia mundial no debe estar sujeta a reglas, sino debe imponer las reglas. Por eso los Estados Unidos difícilmente firman pactos, se sujetan a reglas internacionales. De repente yo me encontré con un conocido, a mi punto de vista, a mi parecer muy inocente, porque de repente me dice, no importa que Estados Unidos se salga del Tratado de Libre Comercio. Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no importa? Porque nos podemos de todos modos como país acoger a las reglas de la OMC, Organización Mundial del Comercio, y podemos obligarlos a mantener mercados relativamente abiertos. Digo, qué inocente eres, le digo, qué bárbaro eres. ¿Y quién te hace pensar que la OMC tiene poder suficiente para doblegar a la primera potencia mundial? En determinados casos que la OMC quiera meter bajo sus reglas al gobierno estadounidense, el gobierno estadounidense los manda a volar y dice, no reconozco tu autoridad, te vas a volar. O sea, no hay mayor poder, nos guste o no, que los Estados Unidos, y quieren volver a recuperar la hegemonía. Entonces, ¿qué hacer para volver a colocar a Estados Unidos en el liderazgo mundial? Uno de los factores más críticos, quieren eliminar el capítulo 19 del tratado que contempla la solución de controversias. ¿En qué consiste esto? Bueno, el tratado actualmente contempla para resolver conflictos varios mecanismos. Vamos a ver cuáles son. La siguiente, por favor. Y los medios de comunicación se refieren normalmente al capítulo 19, pero varias de estas reglas también están en el capítulo 11 y en el capítulo 20 del Tratado de Libre Comercio. Son los 3 capítulos que tratan sobre la solución de controversias. ¿Cuáles son? ¿Cómo se puede resolver estas controversias? Si una empresa canadiense o una empresa mexicana entran en conflicto con una empresa estadounidense, primero pueden recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial.
sea, un organismo imparcial. También se pueden recurrir a la aplicación de las reglas de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional. Arbitraje, un mecanismo independiente. También hay la opción, contempla el tratado la opción de que se puedan formar paneles binacionales para resolver la controversia, donde se nombrarían 2 expertos nombrados por cada una de las partes involucradas y un quinto de mutuo acuerdo, un arbitraje independiente para resolver la controversia. O también pueden recurrir al entendimiento para la resolución de disputas de la OMC implementado en 1995. Son mecanismos imparciales para resolver las controversias. Y entonces dice Donald Trump y los más conservadores republicanos: no, aquí nada más nuestros chicharrones truenan. Vamos a eliminar esto y en la práctica vamos a someter a empresas canadienses y gobiernos, autoridades mexicanas, canadienses, a las leyes y tribunales estadounidenses. Y entonces las leyes estadounidenses van a ser ley suprema para los 3 y se friegan y se van a obedecer los laudos, las sentencias del Poder Judicial de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué va a sacar chispas esto? Canadá, cuando empezó a negociar su Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se negoció antes del Tratado de Libre Comercio con México, los canadienses en determinado momento abandonaron la mesa de negociación, se levantaron de la mesa de negociación y dijeron: nosotros vamos. ¿Por qué razón? Porque los gringos no querían meter este tipo de arbitraje, este tipo de solución de controversias, querían tener todo el control. Finalmente cedieron ante México y entonces aceptaron el capítulo 11, el capítulo 19 y el capítulo 20. Ahora Donald Trump dice: este es uno de sus objetivos fundamentales. Y entonces por eso Canadá ya amenazó. Canadá dijo: si quieren sacar esta solución de controversias de manera imparcial, entonces nosotros nos salimos del tratado. Ahora, ¿cuál es otra de las cuestiones complicadas? Que ese es el objetivo fundamental de Estados Unidos. Todo apunta a lograr su seguridad energética. Y más ahora que está aumentando la posibilidad de entrar en conflicto con Corea del Norte, ¿no? Un conflicto armado con Corea del Norte, y más allá de Corea del Norte, si pudiera ser más adelante, Siria, Irán, que también traen en la mira a Irán, y en determinado momento se puede también tener un conflicto militar, o con cualquier otro país. Estados Unidos necesita tener seguridad energética completa, y uno de los países que le puede proporcionar su seguridad energética, pues evidentemente es México. Esa es la obsesión de Donald Trump. Todas sus canicas van apuntadas en esa dirección. Y entonces por eso les he comentado que de repente puede agarrar el petate del muerto, puede agarrar la amenaza de los aranceles, puede agarrar la amenaza de atacar a la industria automotriz, puede agarrar la amenaza de atacar a al sector agropecuario. ¿Con qué motivo? Debilitar al adversario en la mesa de negociación, hacerle manita de puerco, como se dice coloquialmente, y entonces a que México ceda en estas cuestiones. Ahora, ¿por qué la seguridad energética? Uno de los sectores que más le interesa al gobierno estadounidense es explotar petróleo de mar profundo en el Golfo de México, y particularmente el que está frente a las costas de Tamaulipas. Es el más rentable, donde están los yacimientos más ricos y donde por costo operativo pueden operar aún con ganancias, aún que el precio del petróleo anduviera en un rango de $35-40, de todos modos sería negocio explotar petróleo en mar profundo en las costas de Tamaulipas. Vean ustedes lo que dicen algunos especialistas, ¿no? Dice: el fenómeno del shale ha llegado a tal grado que el fundador de este especialista refiere que la cuenca de Texas se podría convertir en la nueva Arabia Saudita. ¿Está exagerando? Dice: no, lo que pasa es que en la próxima década, ellos proyectan, y otros especialistas también, que esta región producirá entre 8 y 10 millones de barriles al día. Y, eso es lo importante, la formación rocosa de los campos de shale en México es similar a la de Texas. Y ellos tienen la tecnología para extraer a un costo mucho menor. Ese es el interés que tienen. Otro gran especialista, el 6 de abril declaró: México es el tercer país con mayores reservas de gas y petróleo shale en el mundo.
y la mayoría de esos campos permanecen inexplorados. Entonces dicen, señores, vamos, nos tienen que dar seguridad energética, y si no nos dan todo lo que queremos, pues entonces sí, nos vamos por la industria automotriz, nos vamos por el sector agropecuario, volvemos a la cuestión de los aranceles, ¿no? Miren, no en balde, Donald Trump nombró al señor Tillerson como secretario de Estado. O sea, ya desde que lo nombró secretario de Estado, se podía ver por dónde iban a ir los intereses estratégicos en la renegociación, ¿no? El señor Tillerson, pues fue director ejecutivo de ExxonMobil, el director más brillante que ha tenido ExxonMobil, según ellos mismos, del 2006 al 2016. Es el único funcionario estadounidense que mantiene una estrecha relación con Vladimir Putin, quien le otorgó en 2013 la medalla al Orden de la Amistad. Pero aquí lo importante es esto: el señor Tillerson presionó mucho en México, cabildeó mucho para que se lograra la aprobación y la negociación de la reforma energética dentro del Pacto por México. Ya desde aquella época tenía un interés muy marcado en que se aprobara la energética. Pues bien, el señor Tillerson es un hábil negociador, muy hábil negociador. Logró cerrar como director de Exxon 90 acuerdos con distintos países para explorar y explotar pozos petroleros con gran éxito. También firmó con Putin en 2011 un acuerdo histórico para explotar petróleo en el mar Ártico con un valor de $300,000 millones. Entonces, para ellos la seguridad energética es su principal motor, su principal incentivo. Entonces, vean, a nivel de prensa se ha manejado mucho esto, ¿no? Ha crecido el interés por invertir en México y en todas las áreas del sector energético, no nada más petróleo en mar profundo, grandes petroleras abren sus billeteras en subasta por lotes en el Golfo de México, y prácticamente las empresas más prestigiadas del mundo ya están involucradas, están interesadas en participar en nuestro país. Por eso, hace 4 años que ustedes me hicieron favor de invitar, yo les decía, la energética va a ser la joya de la corona, ¿no? Se detuvo este proceso por la caída en los precios del petróleo, pero ya con las nuevas tecnologías, ahora ya con la posibilidad de renegociar el tratado, pues renace el interés. Miren lo que dicen los ingleses apenas el 23 de julio, este periódico inglés, el Financial Times. Dice, ¿por qué las petroleras volvieron a mirar a México? Y dice el Times, este mes, en el mes de julio de este año, se realizó una subasta con una competencia tan intensa en México que fueron necesarias multimillonarias bonificaciones en efectivo para decidir entre 8 ofertas que estaban empatadas. Las ofertas se produjeron poco después de un descubrimiento que confirmó que México cuenta con activos de clase mundial. Un consorcio que incluye a Talos Energy de Estados Unidos, Sierra Oil de México y Premier Oil del Reino Unido anunció el hallazgo del 5º mayor zona petrolera en el mundo en los últimos 5 años, con algunas reservas probables de 2,000 millones de barriles de petróleo. Y el periódico declara, México está de vuelta en el mapa, sin duda, ¿no? Entonces, otra nota que salió el 25 de julio también refleja muy bien, ¿no? Citan aquí a varios especialistas y dicen, Norteamérica podría ser el próximo Medio Oriente en energía, ya tras la renegociación del tratado. Los expertos consideran que las naciones que conforman el Tratado de Libre Comercio podrían ser autosuficientes en energía y que podrían dejar de depender de otros países. Entonces, en este sentido, podría fluir también una gran cantidad de inversiones a México. Lo que estamos viendo hasta el día de hoy en materia de inversiones, señores, no es nada con lo que podría venir la próxima década. También dentro del sector energético, porque involucra muchas cosas, por eso también Donald Trump destrabó la construcción de un oleoducto para facilitar, ¿no?, el tráfico de energéticos entre los 3 países, y que Obama tenía detenido por cuestiones medioambientales, ¿no? Entonces están tratando de darle celeridad a este asunto. Aquí en México está creciendo el interés en la inversión en construcción de ductos, gasoductos, en fin, se está abriendo una posibilidad de atraer inversión muy fuerte. Por eso hablaba desde hace tiempo, y muchos hablaban de esto también, de que la reforma energética puede ser la joya de la corona. Otra área también muy interesante es la cuestión de los combustibles, ¿no?, a raíz de la apertura. Vean cuál es la expectativa. En México, dicen algunos especialistas, existen 11,800 gasolineras
que si se repartieran el parque vehicular de México, les correspondería atender a más de 3.300 autos en promedio, el doble de lo que atienden sus similares gasolineras de Estados Unidos. Si algunos especialistas estiman que podrían instalarse en México el doble de terminales de servicio de las que existen actualmente, es un flujo de inversión bastante fuerte. Ante este potencial de crecimiento, muchas empresas están planeando ofrecer servicios como la posibilidad de importar combustibles a través de los puertos nacionales, almacenarlos y transportarlos a sus centros de distribución. Y dice esta nota de Infocel, consorcios que ya están planeando ofrecer estos servicios en el puerto de Tuxpan es Sierra Oil, TransCanadá y Grupo Transportación Marítima Mexicana. Otras empresas que ya están planeando instalar estaciones de servicio, pues es la inglesa, que abrirá 1.500 gasolineras en 5 años, Shell y Gulf. Entonces, ya es un interés bastante fuerte por invertir acá. Ahora, además de intentar eliminar el capítulo del arbitraje independiente, además de lograr a toda costa, como dé lugar, su seguridad energética, ¿qué es lo complicado del Tratado de Libre Comercio? Que si en determinado momento el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, ven que no pueden lograr estas dos cosas o alguna de las dos, en determinado momento, pues obviamente van a volver a lanzar la amenaza de abandonar el Tratado de Libre Comercio. Y jurídicamente, el que tiene el poder en materia exterior es el presidente de Estados Unidos. En materia de política interior, el Congreso le puede frenar muchas cosas, pero en materia de política exterior estamos hablando de otro mundo. El presidente de Estados Unidos tiene mucho más facultades que en el mercado interno, y en el mercado externo pues, está la cuestión de la renegociación. Entonces Donald Trump evidentemente puede apelar al artículo 2205 del tratado, que a la letra textualmente dice esto, ¿no? Si una parte podrá denunciar o abandonar este tratado 6 meses después de notificar por escrito a las otras partes su intención de hacerlo. O sea, basta con notificarle al gobierno mexicano, al gobierno canadiense, y al amparo de este artículo para ya iniciar el proceso de abandono del Tratado de Libre Comercio. Y además, otra cuestión, hay una confusión muy grande. Para México y para Canadá, el Tratado de Libre Comercio literalmente es un auténtico tratado, tiene rango de ley supranacional, o sea, en un rango, en un nivel, mientras no contraría la Constitución, tiene plena validez, es un auténtico tratado. Para Estados Unidos, jurídicamente hablando de tratado, solamente tiene el nombre. Para Estados Unidos es un simple acuerdo comercial. Y a mí lo que me ha sorprendido es que algunos especialistas en comercio exterior ignoran este pequeño detalle, porque no se han ido, no se han regresado a 1993, a cuando se estaba en plena negociación. ¿Qué pasó durante la negociación del tratado? Los legisladores republicanos y demócratas, que en aquella época tenían mucho interés en que se aprobara el Tratado de Libre Comercio, se estaban topando con pared, porque si querían darle la jerarquía de tratado, como se lo estaba dando México y Canadá, necesitaban mayoría calificada en el Congreso de Estados Unidos. Jamás lo iban a lograr. Entonces, algunos especialistas, algunos abogados, les dijeron a los legisladores: ¿quieren que se apruebe este asunto? No se empeñen, no sean necios, no lo quieran meter como tratado, métanlo como un simple acuerdo comercial, y no requieren mayoría calificada, sino mayoría simple. Entonces, contaron a los legisladores republicanos, a los demócratas, se va como acuerdo. Para Estados Unidos jurídicamente tiene un nivel menor, es un acuerdo. Entonces, Donald Trump tiene mayor posibilidad, mayor poder en este asunto que en otros de carácter interno. Por eso hay confusión, porque de repente lo frenan en una cuestión del Congreso y dicen: no, lo van a frenar con la renegociación. No, cuidado, acá tiene más poder. Y no ha sido solo él, es tradicional de los presidentes de Estados Unidos. ¿Esto puede provocar turbulencia con el tipo de cambio? Sí, desde luego. Puede provocar altibajos muy fuertes. Permítanme hablar, por favor, en sentido figurado. Vamos a hacer de cuenta eso, ¿eh? El doctor Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores, que si Peña lo nombró como secretario de Relaciones,
es porque es el único político mexicano, personaje de la política, que Donald Trump respeta. Donald Trump de toda la vida se ha expresado muy bien del doctor Videgaray, y el doctor Videgaray en la práctica es el que tiene prácticamente las puertas abiertas de la Casa Blanca. Por eso cuando lo nombraron se generó mucha controversia, porque me decían algunas personas, oye, yo hubiera preferido un diplomático de carrera, con experiencia y no este improvisado que en materia de relaciones exteriores no sabe nada. Y le dije, mira, yo prefiero a alguien que tenga la confianza de Donald Trump, alguien que pueda hablar directamente con él, y no a alguien que llegue de frac con un currículum impresionante, una trayectoria diplomática, de relaciones, lo que tú quieras, pero que ni siquiera le abran la puerta de la Casa Blanca. O sea, para mí esa fue la lógica de Peña Nieto al nombrarlo a él. Pues bueno, vamos a imaginarnos este asunto. Vamos a hablar, permítanme hablar en sentido figurado. Imaginen de repente que llega el doctor Videgaray a la Casa Blanca. Donald Trump está amenazando con sacar a Estados Unidos del tratado porque no logra sus objetivos al 100%, ¿no? Vamos a suponer México se alía con Canadá y no quieren ceder algunas cuestiones energéticas, no quieren ceder en eliminar el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio. Y entonces ven llegar al doctor Videgaray a la Casa Blanca, le abren la puerta, doctor, pase usted. ¿Y dónde está? Está en su oficina, pero usted no necesita ni anunciarse, pase usted. Entonces llega el doctor Videgaray, abre la puerta de la oficina de Donald Trump y lo ve bien entretenido así redactando algo. Le dice, oye, Donny, voltea a Donald Trump, le dice, Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Qué estás haciendo? No, estoy aquí muy ocupado, Luis. Estoy redactando el aviso que contempla el Tratado de Libre Comercio para sacar a mi país. Y es más, aprovechando que estás aquí, Luis, llévale el aviso, aquí está ya redactado, llévaselo al presidente Peña. Esa sola posibilidad que puede provocar en los mercados financieros. Señores, va a desestabilizar los mercados, va a meter mucha presión y el tipo de cambio en determinado momento lo va a reflejar. Claro que lo va a reflejar. Y al revés, ¿qué va a pasar cuando se llegue a un acuerdo? ¿Se va a llegar a un acuerdo? Claro que sí. O sea, yo no espero que Estados Unidos se salga del tratado de ninguna manera. Se va a llegar a un buen arreglo ya al final de cuentas. En el momento en que Donald Trump le pasen ya sus colaboradores el nuevo texto, el tratado versión 2, y esté a punto o lo firme en la Casa Blanca, ¿qué puede pasar con el tipo de cambio? Pues va a venir una revaluación, o sea, va a venir cierta euforia entre los inversionistas y entonces van a empezar a fluir los capitales y esto le va a poder quitar mucha presión. Entonces, este es uno de los factores que va a provocar la turbulencia y que puede desestabilizar los mercados más adelante. De hecho, ustedes checan la mayor parte de los análisis en internet de los fondos de inversión, de las casas de bolsa, de los especialistas, los que se atreven a decir, que no son la mayoría, pero los que se atreven a decir que viene turbulencia con el tipo de cambio, y ustedes les preguntan, oye, ¿por qué factor? Todos estamos en la misma sintonía. Todos mencionan la difícil renegociación del Tratado de Libre Comercio y la posibilidad de que en determinado momento Estados Unidos amenace con salirse. Todos. Pero la turbulencia va más allá. Y hay otro factor que por razón de tiempo no voy a poder detallar, lo voy a tener que resumir, mencionarlo nada más de pasada, pero es otro factor que va más allá. Esto no depende de Donald Trump, ni de la institución presidencial, ni del Congreso de Estados Unidos. Si el tipo de cambio se va a sacudir del 15 de septiembre en adelante hasta las elecciones presidenciales de México, es porque está a punto de estallar otra crisis a nivel mundial. Y esto lo he estado advirtiendo desde hace mucho tiempo atrás. ¿A qué se debe? A que para evitar el colapso en septiembre del 2008, cuando quebró Lehman Brothers y se pensaba que Estados Unidos se colapsaba, pues la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Japón, el Banco Central de la Unión Europea, a distintos ritmos, pero empezaron a inyectar una cantidad de liquidez impresionante a los mercados. Fabricaron dólares, yenes, libras, euros en niveles históricos. Y estos 4 bancos centrales bajaron su tasa de interés, la tasa de referencia, lo que le cobran a los bancos por prestarles el dinero recién fabricado, los dólares, los euros, las libras, los yenes, bajaron la tasa de interés a prácticamente 0%. ¿Qué ha provocado esto del 2008 a la fecha? Un endeudamiento bárbaro a nivel mundial. Se evitó el colapso,
se evitó la depresión, pero ¿a qué costo? Al costo de que al día de hoy gobiernos, bancos, empresas de Europa, Asia y América están endeudados hasta el cuello. Y eso está por reventar en los próximos meses. Miren, una advertencia, Fondo Monetario Internacional, en un análisis de octubre del año pasado, asegura el Fondo Monetario, dice, la deuda global se sitúa en la actualidad en un máximo histórico equivalente al 225% del PIB mundial. Vamos a detenernos un poco en esta cifra. Lo que voy a decir se parece, no es exactamente una quiebra técnica como se entiende, como lo entienden los contadores, los fiscalistas en estricto sentido técnico, pero se parece mucho. Esto se parece mucho a una quiebra técnica, porque hagan de cuenta que la riqueza mundial no alcanzaría a cubrir, a pagar los pasivos, los compromisos, el volumen de deuda que ha crecido de manera explosiva del 2008 a la fecha. Entonces advierte el Fondo Monetario, 2/3 de esa deuda, es decir, alrededor de 100 billones de dólares, sentido tradicional, millones de millones, consta de pasivos del sector privado, corporativos, que pueden entrañar enormes riesgos. Y aquí en esta gráfica del Banco de Pagos Internacionales, otra fuente de alto nivel, otro análisis, vean cómo reflejan cómo ha ido creciendo el volumen de deuda, tanto en economías emergentes como en economías avanzadas, del 2007 a la fecha, y se aceleró a raíz de que los grandes bancos centrales empezaron a emitir dinero y bajar la tasa de interés. Y vean cómo ha crecido el volumen de deuda, tanto para gobiernos como para corporativos, para hogares, y en Europa, principalmente Europa para bancos, ¿no? Y entonces advierte el Fondo Monetario, la mera magnitud de la deuda podría constituir la antesala de una crisis sin precedente, capaz de truncar la frágil recuperación económica. Nuevos datos empíricos confirman que las crisis financieras están asociadas a niveles excesivos de deuda, que es lo que tenemos a nivel mundial. Entonces, en los próximos meses, ¿qué es lo que vamos a ver? La Reserva Federal de Estados Unidos va a seguir subiendo sus tasas de interés. En un mundo muy endeudado, subir las tasas de interés, hagan de cuenta, equivale a como sacar un alfiler del bolsillo y tratar de ponchar un globo enorme que trae una etiqueta que dice deuda. En algún momento el costo del dinero va a hacer caer en insolvencia, o ya sea a bancos, a corporativos, a gobiernos de Europa, Asia y América. Y otra acción que va a tomar la Reserva Federal de Estados Unidos es empezar a retirar la liquidez. Esto puede detonar otra crisis mundial. ¿Y qué nos dice la experiencia de las crisis? Miren, para mí esto es un tema que me ha interesado mucho. Yo he estudiado con lupa desde hace años las crisis financieras en la historia del sistema capitalista. Y es increíble, créanme, podrán, como decían nuestros abuelos, podrán cambiar las modas, podrán cambiar los autos, podrá cambiar la música, pero la naturaleza humana es la misma. Se repiten las historias, se repiten los incentivos, las consecuencias, crisis tras crisis tras crisis. Pues bien, hace poco cayó en mis manos una revista de negocios muy interesante y venía este artículo, se llamaba originalmente Las 4 leyes de las crisis. Yo le incluí una, la quinta. Pero ¿cuáles son las leyes de las crisis? Y tiene mucha razón, por eso me llamó la atención este artículo. Decían los especialistas en esta revista, todos los desequilibrios desembocan en crisis, a fuerza de cajón. Y ahorita a nivel mundial tenemos un desequilibrio muy fuerte. Ya lo veíamos, el volumen de deuda rebasa con mucho al PIB mundial. Ahora, otra ley de las crisis. Los desequilibrios a veces tardan más tiempo del esperado para detonar. Por eso las crisis son sorpresivas, agarran a muchos con los dedos en la puerta. Y lo peor que pueden hacer algunos empresarios es confiarse y decir, lo peor ya quedó atrás. No, las circunstancias actuales de ninguna manera. Otra ley de las crisis, todos los acontecimientos ya suceden precipitadamente y por eso casi no hay tiempo de actuar, de reaccionar. Recuerden cuando quebró Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008, se desató el pánico en los mercados y se vino todo como fichas de dominó. Otra ley de la crisis, cuarta ley de la crisis, el apalancamiento, el endeudamiento excesivo está presente en todas esas crisis. Y la quinta ley, la que yo le agregué, analizando la experiencia histórica, las crisis disparan el volumen y el peso de la deuda en términos reales, al hacer subir las tasas de interés, el costo del dinero,
y desplomar el precio de los activos, lo que hace a muchas de estas deudas impagables. Entonces el mundo está por entrar en otra severa crisis mundial y va a tener repercusiones. Ahora, por eso les digo que no va a ser fácil para México ni la renegociación ni la sacudida que viene, y por eso comentaba que el tipo de cambio en determinado momento puede otra vez rebasar los 22 pesos por dólar. Y las fechas claves son de segunda quincena de septiembre hasta la elección presidencial, porque de pasada se agrega otro factor. Andrés Manuel López Obrador, que va a tener su mejor oportunidad para ganar la presidencia, va a radicalizar su discurso. Se va a volver muy radical y no le va a importar introducir miedo en los mercados. Entonces va a ser otro factor adicional de incertidumbre. Entonces se viene una sacudida fuerte. Pero, ¿cuál creen ustedes que es la buena noticia desde mi punto de vista? Aquí ya vimos las malas. La buena noticia es esta. El sector energético y México en general van a tener un crecimiento increíble la próxima década. Y el crecimiento del sector energético con otros factores, con otros sectores, y por sector energético me refiero a cada uno de sus componentes. No nada más me refiero a explotar petróleo en mar profundo, también me refiero a la petroquímica, me refiero al gas natural, me refiero a la electricidad, a todo lo que tiene que ver con el sector energético. Viene un boom bastante fuerte y México se va a colocar como líder de América Latina. ¿Por qué tengo esta impresión? La turbulencia va a desatar la crisis mundial, nos va a llevar el tipo de cambio a un rango muy alto, podemos atravesar años complicados, lo que resta de 2017, 2018, en un escenario muy pesimista 2019, pero aún así estoy seguro que México va a detonar, México va a despegar la próxima década, y en buena medida gracias al sector energético. Ahora, ¿por qué creo que México va a despegar? Y por qué creo también que México va a aguantar mejor la turbulencia que otros países. Me preocupa China, China va a tronar desde mi punto de vista, va a tronar Brasil, varios bancos europeos también están bailando la tablita, hay sectores delicados a nivel global, pero creo que México va a tener problemas, desde luego, pero México no se va a hundir, México va a aguantar, y va a aguantar por varios factores, y uno de ellos es por la renegociación, que en términos generales se va a llegar, los beneficios van a superar a los costos, se va a llegar a una buena renegociación. Ahora, ¿cómo se refleja esto? ¿Por qué estoy tan seguro que México va a aguantar mejor la turbulencia? ¿Por qué estoy seguro que el sector energético va a entrar en un boom muy fuerte la próxima década? ¿Y por qué estoy seguro que México también va a despegar? La cuestión fundamental para mí es que la mayor parte de las élites financieras internacionales, ojo, ya saben ustedes a quién me estoy refiriendo, a las cúpulas, a hombres y mujeres poderosos a nivel mundial, que tienen poder económico y político para en determinado momento cambiarle el rostro a cualquier economía. Al día de hoy, salvo pocas excepciones, la mayor parte de las élites financieras internacionales están seguros de que México se convierte en potencia económica y que México va a despegar a partir de la próxima década. Y dentro de ese potencial, el sector energético va a ser un sector clave. Pruebas. Miren, primero a nivel de cancha, a nivel de prensa, este artículo de la revista Forbes. México entre los más atractivos para invertir. Y Forbes, vean ustedes, lo publicaron un día antes de que Donald Trump tomara posesión y cuando el tipo de cambio, la turbulencia estaba en su punto máximo. Cita a Forbes a un estudio de una firma de prestigio internacional, una firma inglesa, que analizando distintos factores, datos duros entre países, colocó a México en el cuarto escalón a nivel mundial, rebasando a los países BRIC. Ustedes saben, Brasil, Rusia, India y China, y esta firma inglesa estimaba que México podría seguir avanzando, a pesar de las amenazas en aquel momento de Donald Trump, Luego viene otra prestigiada firma de asesoría a nivel mundial, y ellos le preguntan a los principales inversionistas a nivel global. Aquí ya no comparan indicadores, datos duros, es simplemente medir el ánimo de los grandes inversionistas. Y el resultado es que en la encuesta más reciente, México seguía avanzando y seguía formando parte de los países más atractivos para invertir a nivel global. Otra nota de Infocel decía: compañías continúan mudándose a México a pesar de la presión de Donald Trump.
y esto lo publicaron el 14 de febrero. Yo tuve la conferencia que les comentaba en la Hacienda de los Morales en México con la industria automotriz por ahí del día 16 más o menos, 17 por ahí. Entonces me decían los jerarcas de la industria automotriz aquí en México que a pesar de que Ford había cancelado su planta en San Luis Potosí, iban a ampliar sus inversiones para mejorar su producción en otras dos plantas, en la que tienen en Hermosillo y la que tienen en Ramos Arizpe. Entonces, a final de cuentas, Ford iba a invertir la misma cantidad que según había cancelado en San Luis Potosí, le iba a invertir en sus plantas de Hermosillo y de Sonora. Ahora, más allá de las notas de prensa, a mí me ha tocado palpar esta expectativa que tienen las élites financieras internacionales. Y voy a poner dos ejemplos. Lo que les voy a comentar no me lo platicó nadie, no lo leí en internet, no lo escuché al vuelo en algún restaurante. Fue cara a cara con inversionistas de otros países. Ejemplo, primero, a finales del año pasado, en plena incertidumbre, en plenas amenazas de Donald Trump, me mandan llamar de grupo SIOR, por sus siglas en inglés. Ellos se dedican a certificar a grandes constructores a nivel global en cuestión de plazas comerciales, espacios de oficina para corporativos y centros comerciales. Desde que recibo la llamada me llevo una gran sorpresa, porque me dicen, te hablamos de Grupo SIOR, Capítulo México. Yo pensé que era una vacilada. Capítulo México, le digo, pero si ustedes son una asociación que opera exclusivamente en países avanzados, en países ricos, a ustedes no les interesan los países emergentes. ¿Cómo que Capítulo México? Y me dice el del otro lado de la línea, ya abrimos capítulo en México porque no operábamos en países emergentes, pero tu país es un país muy interesante y va a tener un despegue bastante fuerte. El evento se lleva a cabo en el Club de Industriales de Polanco. Estaban presentes constructores mexicanos que se querían certificar, porque tener la certificación SIOR es algo equivalente a la industria manufacturera como tener el ISO 9000, pero también estaban inversionistas de Canadá, de Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces, en este evento, pues aprovechando, si los voy a tener cara a cara, información de primera mano, entonces les empecé a preguntar, oigan, ¿qué perspectiva tienen ustedes de sus inversiones en México? Y me dicen algunos de ellos, me dicen, mira, no va a ser nada fácil, va a estar muy turbulento el ambiente de la inversión, dice, pero nosotros estamos seguros de que México se convierte en potencia la próxima década. Y ellos me hablaban en ese momento, finales del año pasado, que ya tenían en marcha 130 proyectos, sobre todo en el centro y en el norte del país, que involucraban la construcción de centros comerciales, parques industriales y de espacios de oficina para corporativos. O sea, ya están en marcha y esperan que les rindan beneficios a partir de la próxima década. Otro ejemplo, también a finales del año pasado me mandan llamar de Citywire. Citywire engloba a varios de los administradores o gestores de fondos más importantes a nivel mundial. El evento se lleva a cabo en el Hotel San Regis de Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Hay gestores de fondos mexicanos, pero también hay gestores de fondos de Estados Unidos, de Canadá y de Inglaterra. Y entonces les pregunto lo mismo, ¿cuál es su expectativa sobre México? Palabras más, palabras menos, me contestan casi lo mismo. Me dicen, mira, el camino no va a ser fácil, está turbulento, pero México ofrece una expectativa muy interesante. ¿Qué tan interesante? Me dicen, México va a despegar y va a ser potencia económica. México despega a partir de la próxima década. Estos son solo dos ejemplos, pero yo les podría citar infinidad de cuestiones que me ha tocado vivir en mi práctica profesional en los últimos tiempos. Pero cuando me topo con un inversionista de este tipo, a mí me gusta preguntarles, oye, ¿por qué? ¿Por qué a pesar de la corrupción, de la impunidad, de la tasa de crecimiento hasta el día de hoy mediocre, por qué a pesar de tantas cosas tan negativas que tenemos en México, por qué estás metiendo dinero? ¿Por qué le estás apostando? Y en mi experiencia, estoy hablando por mi experiencia, lo que me contestan la mayor parte de ellos, y es lo que me tiene a mí impresionado, es lo que van a ver ustedes aquí en pantalla y prácticamente en el mismo orden. Me dicen, mira,
Si yo estoy dispuesto a invertir en México es, primero, porque tiene una posición geográfica de privilegio. Entonces yo les contesto, le digo, pues siempre hemos tenido posición geográfica de privilegio, no nos ha servido de nada. Si ahorita sí nos va a servir porque eso es un activo que se va a juntar con otros. Si México es el país que más tratados y acuerdos de libre comercio tiene firmados a nivel mundial. Y esto es muy atractivo para los inversionistas y no se va a salir Estados Unidos del tratado. Me aseguraban algunas fuentes de alto nivel. También mencionan las reformas estructurales que no han sido capaces de aplicar otros países y que ellos creen, están seguros que estas reformas estructurales van a rendir beneficio en la próxima década, gane quien gane la presidencia o el partido que ocupe el siguiente gobierno. También me mencionan mucho las grandes obras de infraestructura, y dentro de las obras de infraestructura que los tienen a ellos muy impresionados es el Corredor Económico del Norte, que ustedes saben va a unir o está empezando a unir, y el objetivo final es el puerto de Mazatlán en Sinaloa directamente con la ciudad de Dallas, Texas, y con el puerto de Tampico y Altamira a través de modernas redes ferroviarias, supercarreteras y nuevos aeropuertos. También me mencionan al Corredor Económico del Sur, que de igual manera un poco más complicado, no es nada fácil esto, pero va a unir directamente al puerto de Salina Cruz en Oaxaca con Coatzacoalcos, Veracruz, Mérida, Yucatán, Tapachula, Chiapas, a través de modernas redes ferroviarias, nuevos aeropuertos y supercarreteras. En este contexto no me lo han mencionado, pero yo les aseguro, estando aquí en el estado de Guanajuato, que el puerto interior va a jugar un papel fundamental, porque el puerto interior va a enlazar al estado de Guanajuato, lo que es en general el Bajío, con el Corredor Económico del Norte y con el Corredor Económico del Sur. Y otro factor que me mencionan es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que esperan que la próxima década se convierta en uno de los aeropuertos más importantes a nivel global, con mayor tráfico de pasajeros, mayor número de vuelos y mayor conectividad a nivel global. Vean a título de ejemplo lo que dice este periódico español, El Economista: pasajeros atendidos por el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México equivaldrán en la próxima década a toda la población del país. La construcción del nuevo aeropuerto, que será uno de los 3 más grandes del mundo, atenderá en su primera etapa 70 millones de pasajeros al año y en su máxima capacidad a 120 millones, una cifra que equivale a la totalidad de la población mexicana. Va a ser uno de los aeropuertos más importantes a nivel global. Ahora, ¿qué es lo que esperan los grandes inversionistas? ¿Por qué ven a México así? ¿Por qué esperan que despegue? ¿Por qué yo les digo que México va a aguantar mejor que otros países emergentes? Vamos así como tenemos el mapamundi aquí en pantalla. Si nos hacemos esta sencilla pregunta: ¿dónde está la riqueza a nivel mundial? ¿Dónde está el mayor tráfico de mercancías? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la lana? Así pensando como comerciante, ¿no? En términos de pesos y centavos. ¿Dónde está la liquidez? Es en el norte del planeta. Está en Europa, en la Unión Europea, en Gran Bretaña, está en Canadá, Estados Unidos, y está en países asiáticos como China, Corea del Sur y Japón. Aquí se concentra la mayor riqueza a nivel global. Pues bien, ¿qué esperan la mayor parte de los inversionistas? Que a la larga, a partir de la próxima década, con todos estos beneficios, México se convierta en la plataforma logística de importación y exportación más importante a nivel mundial para enlazar a los 3 continentes. En pocas palabras, dentro de algunos años, por México podría pasar por territorio mexicano la mayor parte del tráfico mundial de mercancías. Y si gracias a la renegociación del tratado se va a formar una potencia regional en términos manufactureros y en términos energéticos, ¿qué es lo que puede venir para nuestro país? Señores, ustedes están en un sector que va a ser un sector privilegiado, el sector energético, y no lo digo de dientes para afuera, lo digo porque estoy convencido y lo digo en otros foros. De hecho, siempre he ido contracorriente, no sé por qué, a veces me adelanto demasiado. Me acuerdo hace unos años aquí en Guanajuato, me decían, aquí en la ciudad de León, cuando me entrevistaban los medios, se referían al puerto interior, me decían, ese elefante blanco. No, le digo, claro que no es ningún elefante blanco. Le digo, esto va a detonar y va a detonar dentro de algunos años. Digo, elefante blanco, el arco del milenio, que salió clarísimo, ¿no? Y digo, no le veo mucha utilidad, pero bueno. Entonces, así me pasa ahorita cuando digo que México puede ser potencia económica. Pero hace poco descansó mi alma, porque estaba yo
en mi librero, estaba yo buscando una información y me encontré con este libro que compré hace unos años, que se llama Los próximos 100 años del doctor George Friedman, un gran especialista a nivel global. Fue un bestseller este libro en inglés, después fue un bestseller en español, y hojeándolo, les digo que descansó mi alma porque me encontré con esto que para mí fue como agua en medio del desierto. Dice el doctor Friedman: quien controle el Atlántico y el Pacífico, que puede ser el caso de México a través de las obras de la infraestructura, a través de la renegociación del sector energético, quien controle el Atlántico y el Pacífico controlará el comercio mundial. México será la principal potencia económica de América Latina y constituirá un desafío para el dominio de Estados Unidos de América. Entonces, descansó mi alma. Ya somos al menos dos los que lo pusimos por escrito, ¿no? Por eso un banquero de Nomura se atrevió a decir: México es un refugio, el mejor entre los peores, el menos feo. Ah, muchas gracias, ¿no? Qué amable, qué espontáneo, ¿no? Pero de alguna manera refleja esta cuestión de por qué se tiene esa perspectiva de México. Ahora, conclusiones. ¿Cuáles son mis conclusiones? Normalmente es muy difícil hacer conclusiones cuando se presentan escenarios, pero yo mis principales conclusiones las plasmé en un libro anterior que titulé Entre el miedo y la esperanza, que refleja estas dos tendencias de las que hemos hablado: miedo a la próxima crisis global, que ya está muy cerca, pero la esperanza, o más bien la convicción, de que México, pasando esta sacudida, finales 2017, 2018, tal vez 2019, ya venga el despegue de México la próxima década. Por cierto, les comento de pasada que en esta fotografía, la portada, es la fotografía de mi hijo, y él estaba muy preocupado y me decía: oye papá, pero ¿cómo lo voy a hacer para la foto? Cuando lo llevé a la sesión, le dije: mira, no te preocupes, es muy fácil, muy sencillo. Hazle idéntico, igual a como cuando me enseñas la boleta de calificaciones de la escuela, ¿no? Ya salió la portada del libro. Pues bien, en la contraportada puse 4 grandes conclusiones. Lo que van a ver aquí en pantalla lo empecé a escribir en febrero del 2013. Salió publicado en septiembre de ese año. Las 4 conclusiones a las que llegué en aquel entonces no tengo nada que modificar. Al contrario, entre más tiempo ha pasado, más seguro estoy de ellas. Primera conclusión: se está gestando una nueva crisis a nivel mundial que podría ser incluso más grave que la anterior. Ya veamos las razones: el endeudamiento, el alza de tasas, el retiro de la liquidez. Va a desatar una turbulencia muy fuerte finales de este año, 2018, tal vez 2019. Pero desde hace tiempo yo decía, a pesar de todo, a pesar de esta turbulencia, México está sembrando las semillas que le permitirán alcanzar elevadas tasas de crecimiento en el futuro. No tengo ninguna duda. México se va a convertir en la joya de América Latina. Sin embargo, pues esto tendrá que ser en la próxima década, porque el camino no va a ser nada fácil, ya que no podremos evitar ser alcanzados por la próxima crisis global. La tercera ya es una conclusión más de carácter político. Yo decía desde el 2013, decía que si seguía aumentando la irritación popular, la gente iba a salir a votar con el hígado, por resentimiento, con ánimo de venganza, de coraje en contra de los partidos políticos. Y yo decía desde aquella fecha, yo no sabía lo que iba a suceder, no tenía ni idea que iban a aparecer los candidatos independientes como el Bronco en Nuevo León. Y yo decía que entonces esto le podría abrir la puerta a un candidato independiente para llegar al poder en las elecciones presidenciales del 2018. Y dentro del libro, no me atreví a ponerlo en la contraportada porque este político es muy controvertido y no tiene seguidores, tiene fanáticos, algunos de ellos. Entonces, para reducir la posibilidad de ataques injustificados, no lo puse en la contraportada, pero lo puse dentro. Y en el texto yo puse esto: si no es un candidato independiente, si no surge un candidato independiente que capture al público, entonces el que va a tener la mejor opción para ganar va a ser Andrés Manuel López Obrador. Ahorita creo que va directo. Si no comete un error grave, puede ser el próximo presidente. Pero ya la cuarta conclusión, la más importante para mí, es que después de la tormenta pues ya vendrá la calma. O sea, el capitalismo se mueve por ciclos, da tumbos, periodos de auge y de crisis, épocas de vacas gordas, de vacas flacas. Entonces, después de esta sacudida que ya está muy cerca, insisto, finales 2017, 2018, tal vez 2019, entonces ya vendrá la etapa de prosperidad, la próxima década, que podría convertir a México en una potencia económica. No tengo ninguna duda y estoy seguro que nuestros hijos se van a mover en un entorno económico esencialmente diferente a la economía mediocre que por desgracia le tocó a nuestra generación.
Entonces, ya para concluir, pues muchas veces, ¿qué hay que tomar en cuenta? Nada más les pido tomar en cuenta esto, de muy corto plazo. La volatilidad va a regresar con fuerza en el último cuatrimestre de este año, a partir de la segunda quincena de septiembre, y va a sacudir a los mercados probablemente hasta las elecciones presidenciales del 2018. Y les reitero lo que he estado comentando a lo largo de esta charla. En algún momento de máxima tensión, no podremos descartar que el tipo de cambio se acerque o rebase otra vez por un momento los 22 pesos por dólar. Pero ya después de esta turbulencia ya vendrá la recompensa. Ahora, el último mensaje, y eso es muy importante para mí. Ustedes como hombres de negocios, a veces las personas me preguntan, oye, ¿y yo cómo puedo contribuir a que se haga ese sueño realidad, que México se convierta en una potencia económica? Cuando me dice esto un empresario, yo siempre le contesto, lo mejor que puedes hacer es que la generación de riqueza está en manos de la iniciativa privada. Hay estudios, hay documentos, hay cifras, datos duros que demuestran, no es un gobierno el que genera la principal riqueza, es la iniciativa privada, es el espíritu empresarial. Ahí está la formación de riqueza. Entonces yo les digo a los hombres de negocios, a los empresarios, si tú estás al frente de un negocio, tú generas empleo y tú quieres contribuir a que México se convierta en potencia económica, pues lo que tienes que hacer es reforzar tu negocio y tratar de llevarlo a que llegue a buen puerto, pasar bien la turbulencia y ya poder aprovechar las buenas épocas. Y por eso quiero cerrar, me gusta traer a colación una frase de Alexis de Tocqueville, que es muy famoso este señor por su libro La democracia en América, pero tiene otro libro que es relativamente desconocido, que es Memorias del pauperismo, que escribió en 1835, pero dice algo muy padre sobre los empresarios y el gran reto de los hombres de negocios. Dice Tocqueville, considero a la clase empresarial como aquella que ha recibido de Dios la especial misión de proveer por su cuenta y riesgo la felicidad material de todas las demás. Entonces, en la medida en que ustedes como hombres de negocios tengan éxito con su empresa, con su compañía, en esa misma medida ayudarán al éxito del país. Por eso, pues les deseo mucho éxito en sus actividades y desde luego, pues muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias por escucharme y estoy a sus órdenes a través de mi página de internet o a través de las redes sociales. Muchas gracias por su atención. Muy amable. Magistral conferencia, ¿sí o no, chicos? Muchas gracias al licenciado Eric Guerrero. Queremos agradecerle, licenciado, si nos acompaña aquí al centro para la fotografía. Y queremos invitar, si es tan amable, al ingeniero Jorge Emanuel Díaz Padilla para que pueda hacer oficialmente su reconocimiento, mi querido y buen amigo licenciado. Ahí está el reconocimiento por su participación en esta magistral conferencia. Felicidades, mi querido licenciado Eric Guerrero. Muchas gracias. Queremos aprovecharles, amigos, que nos acompañen para la clausura y queremos invitar, si son tan amables, a la ciudad sede que es aquí en León. Vamos a escuchar las palabras de agradecimiento de Luis Pablo Soto Martínez, si nos acompaña en este escenario. Fuerte el aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a todas las personas que de alguna u otra manera contribuyeron para que esta expo se pudiera llevar a cabo. Expositores, ponentes, proveedores, invitados, colaboradores. Y sobre todo pedir un aplauso para el personal del staff que estuvieron casi día y noche trabajando a partir desde este miércoles. Desde el año pasado, la industria ha sufrido grandes cambios a raíz de la reforma energética. Esto nos ha hecho replantear estrategias y forma de hacer negocios. Creo firmemente que todo cambio al inicio provoca un poco de nerviosismo y dudas, pero señores, debemos de tomar estos cambios como una oportunidad de mejora y de negocio. Para esto se necesita de una mano de obra más y mejor capacitada, la cual ya tenemos. Se necesita también los mejores equipos y materiales que también gracias a todos y cada uno de nuestros proveedores también ya los tenemos. Entonces, teniendo todo, no hay razón o motivo para no dar lo mejor de nosotros. No hay razón para no ser mejores día a día. También quisiera agradecer y que les den un aplauso a la licenciada Alma Castillo, la licenciada Montserrat Caudillo, la licenciada Palmira Esquivel,
la licenciada Berenice de la Vega, a los ingenieros Jorge Manuel Díaz Padilla, presidente de la Asociación de Aguascalientes, al ingeniero Ignacio Orozco Valencia, presidente de la Asociación de Querétaro, al ingeniero Filiberto Saldaña Robledo, presidente de la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos, y al ingeniero Aurelio Maldonado Casillas. Quiero cederle las palabras al ingeniero Ignacio Orozco. Él va a hacer la clausura de este evento. Muchas gracias por haber asistido. Gracias, Luis. Muy buenas tardes a todos. Pues antes de clausurar este evento, este foro eléctrico, yo quiero invitar a todos los del comité que participamos en ello. Aurelio, por favor, si gusta pasar para acá. Fili, junta por ahí. Goyo Santoyo, por favor, sí. Este es un esfuerzo, señores, de todos las asociaciones que realizamos este evento. Tuvimos nada más como un año para poder trabajar y lograr este magno evento. Todo lo que hemos realizado es básicamente para que ustedes se lleven un amplio conocimiento y lo más importante, que se relacionen y hagamos una línea de negocios, porque tenemos que ser productivos para que el país, para que Eric dé al clavo lo que está diciendo. Entonces tenemos que ser muy productivos todos nosotros. Entonces, por lo tanto, antes de ello también quería comentar, el licenciado Eric nos ha acompañado como en 2 o 3 eventos en Querétaro. La verdad, sí, felicidades, porque ya ves, eres el bueno, eres el único. Por aquí estás con nosotros todo el tiempo. Y a todos agradecerles su presencia. Este comité, más el staff que acaba de mencionar Luis Soto, son los que hacemos realidad todo este esfuerzo. Bueno, entonces ya para no... Sí, me está soplando. Ya para terminar esto, y antes de dar la ceremonia de clausura, o dar la clausura, yo los quiero invitar para el próximo año. Vamos a hacer la expo en la ciudad de Querétaro. La expo va a ser el segundo foro regional, y en el cual están todos ustedes invitados, y que estemos cumpliendo sus expectativas. Y una noticia adicional, Zacatecas se nos va a unir para el próximo foro. Entonces, la verdad, cada vez va creciendo este foro regional. Bueno, pues ya para cerrar, pues siendo en mi reloj las 6:44, si se puede, por favor, de levantarse. Gracias, Gerardo. 6:44 de hoy, 11 de agosto de 2017, damos fielmente clausurado nuestro foro eléctrico internacional, el Bajío, Electriví. Señores, muchas gracias, que tengan un excelente día, que Dios los acompañe. Caballeros, si gustan tomar asiento, vamos a tomarnos unas fotos, pero queremos recordarles que si quieren, las conferencias magistrales van a ser subidas a la página prácticamente de lo que es Expo Electric 2018 y 2017. Ahí van a tener las conferencias. Y vamos a tener también lo que es la clausura el día de hoy. Vamos a tener una comida con, aparte, un bailecito sabroso y UNCE también. Va a estar UNCE ahí en la página, ok. Va a estar en UNCE y en la Expo Electriví. ¿Les parece correcto? Amigos, solamente también para aprovechar antes de que sigan tomando las fotos, el licenciado Eric tiene su 5º libro. Les estoy presentando este 5º libro que se llama Turbulencia. Los que quieran comprarlo, allá en donde está el equipo de sonido, donde está la chica, pueden pasar y pueden tomarse fotos con él y además agregar un autógrafo. Muchas gracias, vamos a darles un fuerte aplauso y terminamos los trabajos el día de hoy y los invitamos al rato, a las 8. A las 8, Expo Electriví desde León, Guanajuato, y la sede en Querétaro, como por esta época, allá en el Centro de Convenciones, aproximadamente en el 2018. Señores, damas y caballeros, que Dios los bendiga, gracias por acompañarnos, diviértanse al rato en el baile y en la comida. Pásenla muy bien, gracias. Fuerte el aplauso para despedirlos también a ustedes, gracias por su compañía. A todos los participantes, muchas gracias.